Buenas tardes, jóvenes, bienvenidos a una nueva semana de microeconomía. Como sabemos nosotros, vamos a nuestra aula virtual, a nuestra aula de apoyo, y esta semana tenemos una temática súper interesante. La temática es referida a la parte del productor. La semana pasada nosotros introducimos a la materia y hablamos de que, acuérdense, por un lado está la oferta y por otro lado está la demanda. La parte de la demanda, que era el análisis del consumidor, la vimos en el periodo pasado, en la unidad número 1. Ahora vamos a comenzar a estudiar sobre la parte de la oferta, que es el productor. La semana pasada nosotros hablamos del famoso excedente del productor, cuáles son los beneficios, por qué se le llama excedente, etcétera, etcétera. Entonces, como ustedes lo ven, aquí está lo que vimos la semana pasada, el excedente del productor, el costo de los impuestos. Esta semana continuamos justamente con la parte del productor. ¿Qué es lo que sucede? Ahora vamos a hablar básicamente de lo que se conoce como teoría de la empresa. ¿Qué incluye la teoría de la empresa? Incluye toda esa parte de los costos, que es básico para entender si una empresa es óptima o no lo es, si una empresa está apta para competir o todavía le falta corregir algunos detalles. Y en esta semana hablaremos de términos tan importantes como lo que son las isocostas y las isocuantas, que alguien podría decir que es el equivalente a las curvas de indiferencia y a la restricción presupuestaria. Por supuesto que sí, es como el equivalente. Les presento todo lo que tenemos esta semana. Por ejemplo, tenemos como siempre, la explicación de qué tema vamos a ver. Luego tenemos la parte de los foros. Como siempre, nosotros tenemos aquí un foro donde podemos colocar nuestras dudas, nuestras consultas. Yo les recuerdo que aparte de los medios tradicionales, pues tenemos la parte de los foros y que nos sirven para tener un contacto directo, por si tienen alguna duda, alguna curiosidad. Luego tenemos, como siempre, la parte del desarrollo del contenido. Les recuerdo que aquí están las presentaciones básicas que vemos en clase, esas que platicamos en nuestra sesión, en nuestro momento sincrónico en Teams. Aquí están. Luego, algo muy, pero muy interesante, les recuerdo, y es importante que nos tomemos un tiempo, como se lo he mencionado, algunos videos de referencia. Siempre se los insisto en clase, tomémonos 5 o 10 minutos a lo largo de la semana para ver estos videos. Estos videos, jóvenes, complementan la información que yo les proporciono en clase. Por ejemplo, está de los factores productivos, que es muy interesante el tema, que ya vimos un poquito. Acuérdense en la primera unidad que los factores de producción eran la parte del trabajo, la parte de tierra, la parte de capital. Luego está este video que ya es aplicado en la teoría de la producción, en la parte de las isocostas y las isocuantas. Este está muy completo también y sirve de apoyo para lo que nosotros veamos. Luego vamos a entrar a la carpeta de documentos. Miren, comentarles que en la carpeta de documentos hay una explicación de por qué las diferentes formas de las isocuantas y de las isocostas. Yo les recomiendo que lo lean. Vamos a verlo igual en clase, pero esto está como muy puntual, es como un resumen de eso. También recordarles algo, acuérdense que de un par de semanas para acá lo acabamos de aperturar, que es la pregunta de la semana. Veamos, agradezco mucho si han contestado a la pregunta. Vamos a ver, miren. Ahí está. Les recuerdo que también está la pregunta de la semana pasada, que era cuál es la diferencia entre el excedente del consumidor y el productor. Ahí está para que ustedes lo contesten. Y la nueva pregunta para esta semana, que se refiere con la parte de, vean, ¿es la isocuanta isocosta el equivalente de la curva de indiferencia y restricción presupuestaria? Entonces es importante que la contestemos. Al final del ciclo puede haber alguna sorpresa para los que nos hemos tomado el tiempo de poderlas contestar a lo largo de los diferentes periodos, de las diferentes semanas. Por favor, recordarles también de que vamos a tener otra entrega de tareitas, así como lo hicimos la semana pasada. Ya se las revisé muy bien, los felicito, estaban muy completos, sencillo como debe de ser.
En microeconomía no necesitamos hacer grandes análisis, son análisis pequeños, sencillos, pero muy significativos. Entonces, esta semana, después de nuestra clase del día lunes, va a aparecer aquí la parte de entrega de alguna pequeña actividad, algún documento que les va a servir para resolverlo, ¿ok? Va a aparecer ahí, importante a tener en cuenta. Y bueno, jóvenes, les deseo que esta semana sea muy provechosa, que el tiempo, el poco o mucho tiempo que nos queda para estudiar microeconomía, lo aprovechen y que nos vemos el día lunes en nuestra clase sincrónica. Muchas gracias, jóvenes.